Queridos hermanos y hermanas, queremos enviarles un saludo y darles la bienvenida a nuestro canal Honrando a Jehová con mis respuestas en las reuniones. Queremos entre todos seguir aplicando lo que dice en Proverbios capítulo 3 versículo 9, donde leemos: Honra a Jehová con tus cosas valiosas, con lo mejor de todos tus productos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Esta semana tenemos el estudio número 29, que corresponde a la semana del 11 al 17 de septiembre de 2023. Tiene como título: ¿Está preparado para la gran tribulación? Y está basado en el texto de Mateo capítulo 24 versículo 44 que dice: Estén preparados. En el avance leemos: Pronto va a empezar la gran tribulación, el periodo más complicado de la historia humana. Para prepararnos, debemos desarrollar el aguante, la compasión y el amor. En este artículo, veremos qué hicieron los primeros cristianos para cultivar estas tres cualidades, cómo podemos hacer nosotros lo mismo y cómo nos ayudarán estas virtudes a estar preparados para la gran tribulación. Empecemos con el estudio. La pregunta del párrafo 1, dice así: ¿Por qué es bueno prepararse antes de que ocurra un desastre? Vemos que la preparación es muy buena en cualquier situación. Por ejemplo, ante un desastre, las personas bien preparadas tienen muchas más opciones de sobrevivir y ayudar a otros que las que no lo están. Pero esto no es solo ante un desastre, se traslada también a cualquier situación de la vida, por ejemplo un viaje, un trabajo o unas vacaciones. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 2, dice así: ¿Por qué debemos prepararnos para la gran tribulación? Como la pregunta está basada en Mateo capítulo 24 versículo 44. Lo leemos, dice así: Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. Ahora vamos con la respuesta. Como hemos visto, estar preparados nos da más oportunidades de poder sobrevivir, y más, cuando no sabemos cuándo va a ocurrir un desastre. En Lucas capítulo 21 versículo 36, nos dice que nos mantengamos despiertos y rogando que podamos escapar de todas las cosas que han de suceder. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 3. La pregunta dice: ¿Por qué necesitamos aguante, compasión y amor para estar preparados para la gran tribulación? Como vemos en el título del estudio de esta semana, estemos preparados para la gran tribulación. Pero el hecho de que estemos preparados no implica que no vayamos a pasar malos momentos, y en esos momentos hemos de tener aguante para obedecer a Jehová. O tengamos que sentir compasión por hermanos que lo han perdido todo. O quizás, vivir durante un tiempo con hermanos en espacios reducidos, lo que nos obligará a tener amor hacia nuestra familia espiritual. Muchas gracias por el comentario. Pasemos a la pregunta número 4. Que indica que debemos esforzarnos por tener más aguante, compasión y amor. En Lucas capítulo 21 versículo 19, nos indica que con aguante salvaremos nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3 versículo 12, nos insta a vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 nos dice que Jehová nos enseña a amarnos unos a otros. Por lo tanto hemos de seguir cultivando estas cualidades hoy en día para estar preparados para el día de la gran tribulación. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado: Cultive el aguante. Pasemos a la pregunta del párrafo número 5. ¿Qué hicieron los primeros cristianos para aguantar? Aguantar. En Hebreos capítulo 10 versículo 36, vemos como Pablo dice que tenían que aguantar para que cuando hubiesen hecho la voluntad de Dios, recibieran lo que él había prometido. Una situación muy complicada en esa época, ya que como dice en Mateo capítulo 10 versículo 21, los hermanos se entregarían unos a otros para que los matasen. Y que los hijos se volverían contra los padres. Además de eso en Hechos capítulo 20 versículos 29 y 30, nos dice cómo habría hombres que dirían cosas retorcidas,
para arrastrar a los discípulos y llevárselos con ellos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 6. ¿Qué podemos aprender de lo que hizo Mérita para aguantar la oposición? Vemos que esta hermana se valió mucho de las experiencias citadas en la Biblia y en las publicaciones. Pero muy en particular le motivó mucho la experiencia de Job, quien afirmó que hasta el día que muriese no renunciaría a su integridad. Esto le sirvió a esta hermana para darse cuenta de que las pruebas por las que ella estaba pasando eran mucho más pequeñas que por las que tuvo que pasar Job, y que además ella sí sabía quién estaba detrás de ellas. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7. Aunque no esté pasando por una prueba difícil en estos momentos, ¿qué es bueno que aprenda desde ahora? Si hemos cultivado la costumbre de orar a Jehová en los momentos en los que la vida nos va relativamente bien, esto nos servirá de aprendizaje para cuando estemos disgustados, confundidos o agobiados. Tener la costumbre de orar a Jehová nos ayudará a poder contarle y pedirle guía, sobre todo, en los momentos en los que las cosas se pongan muy mal para nosotros. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo demuestra el ejemplo de Mira, que aguantar en el presente nos ayudará a aguantar en el futuro? Y como la pregunta está basada en Santiago, capítulo 1 versículos del 2 al 4, los leemos, dicen así. Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada. Ahora vamos con la respuesta. Es más fácil aguantar una gran prueba, si hemos aguantado ya antes algunas más pequeñas. Muchos hermanos dicen que con cada prueba se sienten más fuertes y con más ánimo de afrontar la siguiente. Vemos el caso de Mira, que cuando se sentía muy abrumada por sus problemas, pensaba en cuántas veces le había apoyado Jehová en sus 20 años de servicio, y que ahora no era el momento de rendirse. Queridos hermanos, si os está gustando el contenido de nuestro estudio, os quisiéramos pedir que os suscribáis a nuestro canal pulsando en el botón de abajo en el que pone suscribe, y pulséis también en la campanita, y así cada semana os llegará nuestro repaso del estudio correspondiente. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Muestre compasión. Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Cómo mostró compasión la congregación de Antioquía de Siria? Vemos que los cristianos de Judea sufrieron una época de mucha hambre. Cuando llegaron los profetas de Jerusalén, sintieron compasión de estos cristianos, y esa compasión la demostraron con sus acciones. Según leemos en Hechos capítulo 11 versículo 29, enviándoles ayuda cada cual según lo que podía. Esto está apoyado en Primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18, donde leemos que el que tenga posesiones en este mundo pero no las comparte con un hermano que pase necesidad, no es digno de tener el amor de Jehová. Así que amemos con nuestros hechos, no solo con nuestras palabras. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿De qué maneras podemos demostrar nuestra compasión cuando nuestros hermanos pasan por una situación de emergencia? Hoy en día, también hay hermanos que pasan por dificultades. Sería una buena decisión ponerse a disposición de los ancianos para ayudar donde haga falta. O en su defecto hacer una contribución a la obra mundial. En Proverbios capítulo 17 versículo 17 leemos que, un amigo ama en todo momento, y es un hermano en los tiempos de angustia. Así pues tengamos esto presente y ayudemos a nuestros hermanos allá donde nos necesiten. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Cómo honraremos a nuestro Padre Celestial cuando mostramos compasión? Es evidente que el hecho de mostrar compasión y ayudar a nuestros hermanos en dificultades es muy bueno. Pero un detalle a tener en cuenta es que al hacerlo, mucha gente que no es testigo de Jehová y que seguramente no conocen a Jehová nos observa.
Y lo que ven en nuestras acciones hablan de nuestra obra, y da un testimonio muy valioso de quiénes y cómo somos con los demás. De esta manera quizás se interesen por aprender, o saber más de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Por qué nos prepara para la gran tribulación mostrar compasión ahora? Y como la pregunta está basada en Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17, los leemos. Dicen así. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos les impone la obligación de ser marcados, en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar o vender excepto la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Vamos ahora con la respuesta. Según vemos en Apocalipsis, capítulo 13 versículos 16 y 17, a todos los que no sigan las normas de los gobiernos se les marcará, para impedir que puedan comprar o vender, por lo que habrá muchos hermanos que pasarán por muchas dificultades en esos momentos. Por lo tanto, sería bueno recordar lo que vemos en Mateo, capítulo 25 versículo 40, donde leemos. Les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños me lo hicieron a mí. Así que aplicar esto nos pondrá a la derecha de Jesús y seremos bendecidos por Jehová. Muchas gracias. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Sienta más amor por los hermanos. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Qué hicieron los primeros cristianos para amarse todavía más? Y como la pregunta está basada en Romanos capítulo 15 versículo 7, lo leemos, dice así. Así que recíbanse con gusto unos a otros, tal como el Cristo también lo recibió con gusto a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Vamos con la respuesta. Vemos que la congregación de Roma estaba formada por cristianos muy distintos, de distintas naciones y de diferentes estratos sociales. Pero siguieron los consejos de Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 7 donde dice: Recíbanse con gusto unos a otros, tal como el Cristo también los recibió con gusto a ustedes. Así fue como lograron superar esas diferencias y llegar a quererse cada vez más unos a otros. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Cómo expresaron su amor Anna y su esposo? Anna y su esposo eran misioneros en África, pero al poco de llegar estalló la pandemia de COVID, lo que hizo que no llegasen a conocer a muchos hermanos de la zona. Ante esta situación ellos empezaron a llamarle por videoconferencia para decirles que tenían muchas ganas de conocerlos. Los hermanos que recibieron esas llamadas empezaron a devolvérselas y a enviarles mensajes de cariño. Anna cuenta que lleva el amor de esos hermanos en el corazón, y que recordarlo le impulsa a demostrar su amor a otros. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15. ¿Qué le enseña sobre el amor a los hermanos el ejemplo de Vanessa? Vemos que a la hermana le costaba llevarse bien con algunos hermanos de su congregación, pero en vez de dejarlos a un lado y no tratarlos, decidió pasar más tiempo junto a esos hermanos y empezó a ver las cualidades de ellos, que a Jehová le gustan. Recordemos que a Jehová le gusta la variedad, porque su pueblo está lleno de personas muy distintas, por lo que nosotros también hemos de hacer el esfuerzo de llevarnos bien con todos nuestros hermanos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16. ¿Por qué será imprescindible el amor durante la gran tribulación? En Isaías, capítulo 26 versículo 20, vemos las instrucciones que Jehová le dio a su pueblo para sobrevivir en Babilonia, y era: Anda, pueblo mío, entra en los cuartos interiores, y cierra detrás de ti. Escóndete por un breve momento hasta que la furia haya pasado. En el párrafo, vemos que esos cuartos interiores hoy en día podrían ser los salones del reino, por lo que en esos momentos deberemos de permanecer unidos y soportándonos unos a otros, deberemos demostrar mucho amor a nuestros hermanos para sobrevivir. Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado Prepárese ahora. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 17. ¿Qué podemos hacer durante la gran tribulación si nos preparamos ahora? En Sofonías capítulo 1 versículo 14, nos dice que el día de Jehová está cerca, y se aproxima rápidamente.
Los siervos de Jehová también pasaremos dificultades, pero preparándonos ahora, mantendremos la calma, compasión y amor, para hacer todo lo que podamos para ayudar a nuestros hermanos. Si nos portamos así podremos disfrutar de lo que se dice en Isaías capítulo 65 versículo 17. Miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas, no vendrán al corazón. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí de nuevo con el siguiente estudio, será el número 30, que corresponderá a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2023. Tiene como título: Que siga creciendo nuestro amor. Y está basado en el texto de Efesios capítulo 4 versículo 15 que dice: Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas, hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.